Bueno, vamos a volver a hablar ahora de lo que sucedió con esta niña de 13 años que vino de viaje de estudios a Carlos Paz. Ellos venían desde Posadas, desde Misiones, y en el viaje de vuelta se termina de descompensar después de ciertas situaciones que venimos contando y termina muriendo. Imaginarán ustedes lo que esto representa para la familia y la necesidad de tener una explicación, Lalo, de lo que pasó. Estamos en comunicación con Martín Ayala, que es abogado de la empresa de viajes que precisamente trasladó a todo el contingente de ida y de vuelta hacia Carlos Paz. Martín, buen día, gracias por atendernos. Buen día a toda la audiencia, aquí saludos a todos en el piso también. Bueno, vamos a tratar, doctor, de entender qué es lo que sucedió y cuál es la postura de la empresa, qué es lo que ustedes tienen para decir. Bueno, primero creo que todos coincidimos con tu primera reflexión, que respecto de la familia de la niña, lo más importante es evitar la incertidumbre y tener información sobre qué ocurrió y cómo tuvo ese desenlace tan trágico y desesperante. La información con la que cuenta la empresa es que efectivamente, como brevemente relataron, los niños tuvieron un viaje de fin de curso en la ciudad de Carlos Paz, pasaron por la ciudad de Córdoba y de regreso a la ciudad de Posadas en un viaje bastante extenso, luego de cenar en la localidad de San Francisco y aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana, la niña tiene un episodio de fiebre donde la docente responsable le toma la temperatura y con ayuda de una enfermera detectan que tiene una fiebre de cerca de 38, poco más de 38 grados, tiene un cuadro de vómitos y diarrea. Se comunican con el médico que había asistido a todo el equipo, el grupo allí en Córdoba, que ya había atendido a la niña. Es verdad que por un tema traumatológico, que no tenía ningún punto de conexión con esto, por un golpe o una lesión en la rodilla, y a pesar de las dificultades de la conexión, porque estaban en plena ruta, no estaban... la conexión, según refiere el médico, era compleja. El médico recomienda un inyectable para bajar la temperatura y un antipirético y tratar de resolver el problema estomacal. Se le da ese medicamento. Al próximo control la niña presenta descenso de la temperatura corporal. La niña estaba lúcida, estaba consciente, se sentía mejor. De hecho, llegan a desayunar, la niña desciende con el grupo de compañeros o de la escuela al lugar de desayuno, luego decide volver a esperar en el colectivo. La niña llega hasta la ciudad de Posadas consciente, lúcida, bien, sin síntomas. Había superado el problema febril y ya no tenía dolores estomacales, vómitos o diarrea. Desde su llegada, la familia decide trasladarla mediante una ambulancia al hospital. Y bueno, y lo que sabemos es la información hospitalaria. La niña llega, es atendida en consultorio, no en emergencia, porque no presentaba síntomas. A pesar de esto, el médico lo deja en revisación. Durante esa revisación, la niña tiene un cuadro de shock. Allí es donde es internada. Y bueno, lamentablemente, 5 días después de su internación, y seguramente a pesar de los esfuerzos que hizo todo el plantel médico del hospital de la ciudad de Posadas, el cuadro se desenlaza en el... Doctora Ayala, hay algo ahí que me parece que no coincide en su relato con lo que dice la mamá. La mamá de esta chica dice que la nena le había manifestado que no daba más, de la fiebre, de los dolores que tenía, de lo débil que estaba. La mamá dice además que el error fue no haberla atendido antes o no haber previsto por lo menos una internación antes de llegar a Posadas. Y finalmente el shock séptico que se le produjo a esta nena
se lo atribuyen los médicos a una posible bacteria. No saben todavía porque hay que hacer los exámenes de la autopsia. A ver, desde el primer problema que tuvo, que usted le llama de traumatológico, ¿qué tipo, tuvo alguna internación, alguna intervención médica que pudiera por lo menos dar una explicación de dónde puede ser el origen de estas bacterias, si fuese esa la causa? La información que expidió el hospital luego del suceso y del desenlace de este hecho es que se debería a influenza B. Sí. Ese tipo de virus no tiene, por lo menos por el informe hospitalario, ningún tipo de relación con la lesión en la rodilla que la niña habría tenido días antes. Bien. Efectivamente, y como referís recién, conozco la opinión de la mamá y respeto completamente esa opinión. Yo no estaba en el colectivo, claramente. Nosotros tenemos la información del coordinador. La información con la que contamos, con la que cuenta la empresa, es que, como referí recién, la niña sí tuvo un cuadro de vómitos, diarrea y fiebre alta, que se consultó con el médico, que la medicación que el médico recomendó surtió efectos, que la niña se recuperó favorablemente, que no había ningún síntoma que le hiciera pensar a las personas que estaban en el colectivo, reitero, la maestra, el coordinador o la enfermera que acompañaba al grupo y el médico de Córdoba que estaba en contacto con ellos, que hiciera pensar que era necesaria o que era urgente o que era mejor una internación de urgencia. Y reitero, de hecho la niña llega a la ciudad de Posadas, llega lúcida, sube por sus medios a la ambulancia, es recibida en el hospital. En el hospital es atendida en el consultorio y esperan la evolución del cuadro, y solamente durante ese periodo se decide su internación cuando hace el shock. Doctor, en ese punto, lo freno un segundo, sí. Porque si ella ya estaba bien y no tenía síntomas, ¿por qué la estaba esperando una ambulancia? Porque ya había tenido a las 3 de la mañana aproximadamente, entre las 2 y las 3 de la mañana, un cuadro de fiebre alta, que claramente las personas que acompañaban al grupo no sabían el origen de esa fiebre. Había tenido una fiebre alta y había tenido vómitos y diarrea. Y si bien estaba recuperada de este cuadro, no se sabía a qué se debía, cuál podía ser el malestar que aquejaba a la niña. Bueno, ¿usted sabe si formalmente la familia ya ha hecho una denuncia, si va a accionar contra la empresa, contra la escuela? ¿Cuáles son los pasos a seguir más allá de lo que hemos visto públicamente y a través de los medios? No tengo información y por supuesto respeto el dolor, la opinión y la necesidad de saber qué ocurrió que tiene la familia. Doctor, gracias por esta comunicación con Córdoba. A ustedes, hasta luego.